Buen día República Oriental del Uruguay, buen día a todos aquellos que nos están escuchando ahora mismo por CX30, Radio Nacional 1130M, radionacional.com.uy para el mundo por internet. Y por supuesto que buen día, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que nos siguen por redes sociales, que nos siguen en nuestro canal YouTube, en nuestro Facebook. En nuestro YouTube es Mirá en dónde estamos. Ese es el canal que tenemos, donde ahí vos ingresás y ves cada una de las columnas que están editadas en imagen y sonido. Mirá en dónde estamos, te suscribís, es totalmente gratis y te vas a encontrar con un montón de material. En Facebook, en dónde estamos. Por Twitter, @en dónde estamos. Instagram, en dónde estamos, Uru. Bueno, sabés que el Partido Comunista eligió nuevas autoridades y pidió organizar una ofensiva para derrotar a la Restauración Conservadora. El Partido Comunista del Uruguay proclamó a sus nuevas autoridades y reivindicó su intención de derrotar a la Restauración Conservadora que ve en el gobierno nacional. Vamos a ir con una editorial después vinculada a este tema, porque va quedando cada vez más claro que hay un enemigo, digamos, de la República Oriental del Uruguay, un enemigo en cuanto a las instituciones, un enemigo de la institucionalidad, un enemigo de la convivencia pacífica, que puede ser en las ideas, puede ser hasta, si vos querés, antagónica, si vos querés, pero en los hechos desestabilizar de esta manera. Gerente de Riogás, por ejemplo, presidente de Fuesis, miente, dice. Gerente de Riogás. Hay un informe de Riogás que estaba viralizado, que todos ustedes lo deben conocer, donde plantean la situación de conflicto muy grave entre un sindicato y Riogás, vinculada esa práctica sindical de piquete, de ocupación de la planta en momentos claves del país, incluso en zafra de granos, porque se defiende un patotero que amenazó de muerte a un compañero de trabajo, que además es el trabajador de una empresa que terceriza servicios a Riogás. Se hizo esos piquetes, se ocupó la planta, en plena zafra, te repito, de seca de granos, perjudicando hospitales, casas de salud de ancianos, perjudicando escuelas, escuelitas rurales. Está complicado el país así. Y por supuesto que esta oposición furibunda, desestabilizadora, se agarra de 3 puntos o 4 puntos para plantear este relato que es digno de que sea ilustrado con las pinturas oscuras de Goya, incluso de pronto con el proletariado en el paredón, fusilado, ¿no? Según su relato, el relato de ellos es que hay un proletariado, una clase trabajadora que está siendo fusilada por la suba de precios, por la suba del combustible, por la inflación, por la falta de trabajo. Situación de deterioro del país que proviene desde hace 15 años, un país muy deteriorado, pero que ahora está en una situación compleja a raíz de la pandemia y, por supuesto, posteriormente a la pandemia surge esta inesperada guerra, para muchos, para otros no, inesperada guerra, de acuerdo a esa invasión que dio Rusia a Ucrania y que sigue y que va a seguir por largo tiempo afectando muchísimo el precio de los insumos de energía y de los productos alimentarios. Está con nosotros el doctor Jorge Patpatián. Lo recibimos, bueno, con este contexto ya lo conoce, todo este contexto es el que estamos viviendo todos los días, ¿no? Los uruguayos, pero el mundo también, ¿no? Respecto al último tema planteado. Vamos a conversar con él acerca de un tema que también se plantea hace tiempo, que está instalado en la hegemonía cultural, no solo uruguaya, sino en el mundo, que está institucionalizado y que parece que va corriendo, digamos que el conocimiento científico vinculado al estudio de la sexualidad. Hace ya unos cuantos años, hace décadas, que había nacido una nueva disciplina en la medicina, que era la medicina sexual o la sexualidad médica. El doctor Patpatián precisamente es uno de esos especialistas, es especialista en medicina sexual. Y le vamos a preguntar, doctor, bienvenido en primer lugar, ¿es lo mismo hablar de sexo que hablar de género? Buen día, Rubén, ¿cómo está usted? Es un gusto nuevamente estar con sus oyentes. Bueno, no es lo mismo, evidentemente, que se ha querido confundir en estos últimos años y más aún se ha querido sustituir la palabra sexo con todo lo que este concepto implica con el concepto de género.
La palabra sexo viene de separar, sexus, separar o dividir, y alude fundamentalmente a las diferencias que distinguen el macho de la hembra en los animales y el hombre y la mujer en el ser humano. Es una definición biológica, es decir, todo lo que tiene que ver con la biología, la anatomía, la fisiología y todo lo que rodea los mecanismos de los seres humanos que nos diferencian, y eso hablamos así y hacemos referencia al concepto de sexo. El concepto de género, como usted sabe, lo femenino, lo masculino, es algo novedoso en estos últimos años, muy novedoso. Esto ha surgido aproximadamente en la mitad del siglo XX, fundamentalmente, cuando diversos autores quisieron teorizar la idea de que habría que darle una explicación al problema de las diferencias justamente sexuales que ocurrían entre los hombres y las mujeres, en detrimento de la mujer, y de una manera muy razonable trataron de explicar esta situación a través de un concepto que ya no viene de la naturaleza, sino que viene de lo cultural, de lo social, y que en una forma hegemónica la mujer quedaba subordinada al hombre, el hombre tenía una prepotencia física, conceptual, cultural, que le hacía bueno, estar en primera instancia con mayor poder hacia ella. Claro. Y el movimiento feminista trató de explicar esto y darle solución a que había que deconstruir todo lo que, incluso todo lo que la sociedad había gestado en los últimos siglos, pero a su vez había que destruir los conceptos médicos, los conceptos biológicos, los conceptos sexuales, a eso específicamente hacemos referencia, a la naturaleza misma que nos diferencia a los seres humanos, y allí es donde nosotros hemos encontrado en estos últimos años las mayores diferencias, controversias, discusiones en cuanto hasta qué punto el género puede llegar. Doctor, usted Que dio con no, un punto clave ahí, sí, ¿no? sí, Que me quiero detener. Cuando se comenzó a deconstruir con ese concepto digamos, del patriarcado prepotente que alteraba la vida en igualdad con la mujer y que a través del tiempo se va dando, estamos hablando de esa decodificación o deconstrucción del concepto de género en el tercer movimiento feminista, ¿verdad? Porque los dos primeros movimientos feministas fueron muy justificados y muy racionales incluso. Si bien en sus comienzos hubo un feminismo muy vinculado en aquella Inglaterra de fines del siglo XIX, también a los partidos socialistas y comunistas, pero eran reivindicaciones mucho más racionales, que era la mujer en sus condiciones de trabajo, la mujer en cuanto también a sus responsabilidades civiles, la mujer en cuanto a su capacidad civil y política, que quería parificarse al hombre, y era muy racional que lo planteara. Esos primeros movimientos no tenían tanto que ver con esto, y este tercer movimiento feminista, que se llamaba la tercera ola, no se reconoce mucho en los anteriores. Quería hacer ese apunte, porque a partir de ahí es que viene todo este tema, ¿no? sí, es muy cierto lo que usted dice, Rubén, porque todos nosotros estamos de acuerdo en que el hombre y la mujer tienen que tener igualdad política, Claro. la posibilidad de elegir y ser elegidas, una igualdad civil, por ejemplo, para la adquisición, la administración de bienes, la Claro. igualdad de oportunidades laborales, a igual trabajo, igual salario, oportunidades salariales y sociales en la vida pública. Usted sabe muy bien de que muchos años atrás se decía que un hombre público es un hombre famoso, una mujer pública es una mujer prostituta. Bueno, eso, por supuesto que no estamos de acuerdo en todo esto, y las primeras reivindicaciones, como usted muy bien señala, fueron justas, nobles y razonables. El problema viene ahora. El problema es que hasta dónde podemos llegar con un concepto extremista, con un concepto muy radical, con un concepto que avasalla a la naturaleza. Ese es el gran problema, y eso es el límite que nosotros en esta mañana queremos puntualizar, porque esto tiene un límite Sí. que no podemos ir contra la realidad. Usted y yo contra la naturaleza no podemos ir. Porque yo no puedo darle solución al problema de la mujer aboliendo las diferencias. Aboliendo las diferencias. Y las diferencias son notables. Mm. Nosotros tenemos diferencias anatómicas, tenemos diferencias fisiológicas, tenemos diferencias gonadales, tenemos diferencias cromosómicas, tenemos diferencias en las Hormonales, características ¿no?
hormonales, óseas, los huesos nuestros son diferentes de uno de los otros. No podemos ir contra la naturaleza, no podemos ir contra la realidad. Y esto, Rubén, yo quiero que quede muy claro. Esto no es ideológico. Lo otro sí es ideológico. Sí. Es decir, el reconocimiento de que somos diferentes no tiene una connotación ideológica. Tiene una connotación que tiene que ver con la realidad que nosotros leemos en el estudio de la anatomía, de la fisiología. Y llega un momento que hay una crítica en la historia donde el gran enemigo del género ha sido, entre otros enemigos, ha sido la medicina. En un principio, el género y las teorías de género han visto que la medicina es enemiga de estos conceptos porque se ponía de pie y decía, bueno, hay situaciones que pueden ser fisiológicas, pero hay situaciones que pueden ser fisiopatológicas, que pueden ser patológicas, que pueden ser nosológicas, es decir, pueden ser enfermedades, y no necesariamente tenemos que interpretar como que todo es normal, todo es diversidad, todo es habitual en el ser humano, escondido por la educación, escondido por la cultura, escondido por la religión. Bueno, eso tiene un límite. Sabemos que estas cosas han escondido muchas, pero no podemos negar que si usted ve un niño recién nacido, nosotros no le asignamos el sexo a nadie, lo que nosotros hacemos es reconocer el sexo, y a partir de ese momento, ese niño va a ser un varón, va a tener hormonas de varón, va a tener huesos de varón, va a tener un desarrollo de varón, va a ser una persona que se va a caracterizar entre los 10 y los 12 años por presentar características sexuales secundarias de varón. Esa es la naturaleza. Claro. Yo no puedo ir contra eso. Le puedo dar una explicación ideológica, le puedo dar una explicación filosófica a otras situaciones, sí, pero no puedo ir contra una gran pared que es la naturaleza y la biología humana. Doctor, y esas diferencias, ¿no? Hormonales, gonadales, anatómicas, fisiológicas, óseas, todas inclusive, si no me equivoco, confluyendo en la constitución de aparatos reproductores que son complementarios, el del hombre y la mujer, ¿no? Tendría que llamarnos, en verdad tendría que llamarnos a la maravilla, ¿no? Maravillarnos por esas diferencias naturales que provocan, por ejemplo, que una mujer ejerza un enorme atractivo para con un hombre, es decir, que un hombre se sienta muy atraído para con la constitución de la mujer y la mujer muy atraída para la constitución del hombre. Esas naturales afinidades y atracciones terminan resultando en la procreación de la raza humana, nada más y nada menos, y ese hecho tendría que llamarnos precisamente digamos que al gozo, a la felicidad de que eso ocurra en los hechos de la naturaleza y que estemos constituidos de esa manera. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a partir de esa primera experiencia emocional de maravillarnos, de gozarnos, de sentirnos felices, vamos a transitar toda nuestra vida en esa condición y a su vez vamos a transitar la necesidad de proteger eso desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la antropología. Es decir, todo eso está siendo descuidado porque se está asumiendo una actitud contraria. Se está asumiendo la actitud de que, bueno, las patologías respecto a estos temas, los temas nosológicos, todo está justificado por un gran manto cultural que plantea que todo es legítimo, que todo es lícito, cuando no lo es, cuando hay enfermedades, patologías, si acaso vemos que no se responde estrictamente a la naturaleza anatómica, fisiológica de hombre y mujer. Evidentemente que las teorías de género han tratado de explicar esta situación de una manera racional, Rubén, porque contra un gran muro de realidad uno no puede chocar su cabeza, entonces tiene que cambiar de cabeza. La única manera es cambiar el pensamiento basado en una forma ideológica de teoría que dice que los seres humanos, estas teorías que afirman justamente
la normalidad de la diversidad, y en realidad somos diversos, ¿sí? Simone Uno de no puede Beauvoir, por negar, ejemplo, ¿no? ¿eh? Simone de Beauvoir fue una de las Sí. teóricas con el segundo sexo, Simone de ¿no? Beauvoir, después Judy Butler, después Eh, un conjunto sí, de sí, autoras que han de- revelado, por ejemplo, que la sexualidad humana es amorfa, no tiene forma, o es polimorfa, que en realidad nosotros somos seres sí sexuados, pero que nacemos con una sexualidad sin forma y en el cual el pensamiento, la percepción personal, va moldeando esa figura de tal manera, esa figura sexual, de tal manera que nosotros en algún momento de la vida, de acuerdo a la percepción del género que tengamos, podamos entonces libre en forma personal poder desarrollar esa percepción que nosotros hemos tenido a nivel psicológico. Es decir, de esta manera entonces se explica, estas teorías explican que un hombre puede nacer, ser reconocido como varón, pero en realidad eh, es, un, eh, es una etiqueta que se le ha dado. En Ujú. realidad nosotros no tendríamos que tildar a un hombre, a un niño que nace con pene de varón, porque eso se verá en el futuro. Entonces, como nacen amorfos y que el género es independiente del sexo, no importando cuál es el sexo biológico que usted tenga, usted puede tener el género que desee de acuerdo a su percepción individual. Entonces, a partir de un momento de la vida, usted va a tener que elegir cuál va a ser su género y de acuerdo a eso, no importando la naturaleza biológica que usted tiene desde su nacimiento, o mejor dicho, desde la concepción, desde el Claro. momento que se unió el óvulo con el espermatozoide, y a partir de ese momento ya hay una determinación sexual, Mm. y el sexo se determina en ese momento, no importando eso, nosotros, entonces los seres humanos, podemos elegir un género de acuerdo a la percepción que tengamos. Esto es tremendamente peligroso. Esa es la Sí, pseudo teoría que plantea el feminismo radical sí, y las teorías LGBT, ¿verdad? sí, Entonces, sí, sí. para que Entonces, quede claro en aquellos que vean este video, lo que el doctor está haciendo es describir, digamos que a grosso modo o de modo básico, cómo se plantea este cambio cultural respecto a la aceptación de nuestros sexos, ¿no? Del sexo masculino y femenino. ahora, Quiero ir a... esto no tiene, quiero- Rubén, yo qui- siempre sí. digo, y permítame decirlo en un minuto, esto no tiene nada y absolutamente que ver con aquella persona que de acuerdo a sus convicciones, a su percepción natural, tenga una determinada orientación o identidad sexual. Ahora vamos a eso, si le parece. Ahora vamos a ese Sí, tema. sí, Pero quería sí. primero ir por este lado. Bueno, acá entonces se plantea una suerte o mejor dicho, un infortunio de teoría pseudocientífica que es el ser humano es un ser amorfo, se nos dice, que tiene todo el derecho a moldear una autopercepción de sí mismo y según moldea esa percepción de sí mismo, terminará comportándose de acuerdo a cómo se autopercibe, ¿no? En cambio, la realidad nos muestra que nacemos, como usted dice, porque ya venimos desde la concepción con un sexo determinado, ya perfilándonos en un destino irrecusable, incontestable, de una naturaleza sexual objetiva que se ve apenas el niño nace, como usted dice. Se lo ve antes, ¿no? Ya en los estudios se sabe si va a ser niña o va a ser varón. Y ahí sería racional decir, bueno, a partir de la condición irrecusable, incontestable de varón o de niña o de mujer, se tendrá que ir moldeando una percepción de su mejor desarrollo posible en su condición de mujer o condición de hombre. No sé si me explico, es muy distinto a lo anterior. Y a partir de ahí, creo que vamos creando un tipo o una naturaleza de sociedad y a partir de lo otro estamos creando otro tipo de sociedad. Quería detenerme en eso por este punto de inflexión. Y después vamos Ahora, al otro, que es la libertad de las opciones sexuales, que eso es otra cosa, ¿no? sí, vamos a pensar en esta forma de descripción biológica, médica de la situación.
Esto produce una crítica muy grande. Yo con mucho respeto, y usted también me da la palabra, y yo opino con total libertad en un país democrático, libre, republicano, donde podemos ejercer nuestros derechos, pero yo sé que quien me está escuchando, que está en la vereda de enfrente, piensa totalmente lo contrario. Puede dictarme a mí el concepto de que yo soy fundamentalista, que soy moralista, que soy, no sé, cualquier epíteto que se le ocurre y tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora, lo que yo quiero decir en esta mañana, Está dentro de la instauración conservadora, según Castillo, que es lo que exacto, quieren tirar abajo. claro, ahora, dentro del quehacer médico, dentro del quehacer médico, cuando uno se enfrenta a una confusión de tal magnitud que es mirarse en el espejo y sentirse de un sexo diferente al que realmente tiene, ¿eh? Que no se puede cambiar, que está sellado desde la concepción y que va a morir de esa manera. Yo como médico creo, y lo digo con toda modestia y humildad, creo que tengo el derecho de poder sentarme frente al paciente, respetarlo como es, con sus virtudes, sus defectos, al igual que los míos, pero por lo menos pasarme por la mente que puede haber en él una confusión, Claro. una confusión. Ahora, la ideología de género o la perspectiva de género, si me escucha a mí de esta manera hablar, va a decir, usted está equivocado. Está totalmente equivocado porque esas son ideas retrógradas, Claro. anacrónicas, donde los tiempos han cambiado. Ahora, hay cosas que para la medicina han cambiado, hay cosas que para la sociedad han cambiado y otras no. Por ejemplo, Mm, cuando yo veo a un adolescente, Rubén, mm, que se mira en el espejo y se ve gorda, mm, obesa, ¿eh? Y cada vez está más delgada, pero se ve obesa, y tiene anorexia, y tiene bulimia, y se está por morir porque se está desnutriendo, pero se mira en el espejo y se ve obesa. Ahora, yo como médico, ¿qué hago ante esa situación? Puedo decir, tú te percibís obesa, entonces yo te voy a apoyar como obesa y te voy a seguir dando dietas de adelgazamiento porque realmente tú te lo mereces, porque no te mereces seguir siendo, percibiéndote gorda como estás. Pero yo mm, la voy a llevar a la muerte, la voy a llevar a la patología. ¿Por qué? Porque todos entendemos desde el punto de vista médico, psiquiátrico, psicológico, que hay un trastorno de la imagen corporal. mm. Ahora, si eso lo aceptamos desde el punto de vista médico, yo no tendría derecho a aceptar que delante de una persona, cuando yo me enfrento, que la respeto porque tiene toda la libertad de sentirse como Mm, quiera, acá no vamos contra las personas, estamos hablando de un tema ideológico, no un tema que va contra un individuo en claro, particular, que en su libertad personal puede querer tener y percibirse como quiera. Pero yo como médico quiero que me respeten, claro. y que diga, me enfrento a este paciente, no puede haber una confusión. Siempre que está una discordancia entre el cuerpo y la percepción psicológica, siempre está equivocado el cuerpo. ¿Está realmente viviendo en un cuerpo equivocado o tiene realmente alguna confusión en su aparato psíquico, en sus antecedentes personales, en sus antecedentes experienciales que lo ha llevado a este individuo y que yo lo estoy comprendiendo porque quiero comprender la naturaleza humana y me pongo en el lugar de él, trato de defenderlo en lo que puede y ayudarlo, pero no puedo pensar entonces como médico que pueda haber una Claro. confusión en esta persona. No puedo, no Bueno, puedo, seguro. no puedo, no Muy puedo. claro el ejemplo que da, doctor. Entonces yo creo, Rubén, que acá hay un avasallamiento Mm, ideológico mm, que ha llegado a entintar sí. lamentablemente a la medicina hoy, porque la Sí, medicina hoy está teniendo una actitud genuflexa frente a todas estas ideologías. Deja de lado, mira para otro lado la realidad biológica. Entonces tenemos que tirar el título de sí. médicos, tenemos que tirar la anatomía, tenemos que tirar la fisiología, tenemos que tirar los efectos hormonales que producen Mm. en el ser humano cuando damos una hormonización cruzada. Tiremos todo eso y hagamos la medicina que a la sociedad le conviene, ¿verdad? O que la ideología Ah, quiere. que una ideología impone, en verdad, pues sería ir hacia una Exacto. medicina ideológica. Ahora yo creo que este tema también tiene un componente muy importante, yo diría, no, no solo importante, sino determinante,
en cuanto a la aceptación de nuestros estados, de nuestros países respecto a este tema. Si el país no se pone los pantalones largos y determina con claridad cuál es la medicina científicamente reconocida por el país, qué cursos de medicina son los que realmente obedecen a la medicina científica, y bueno, estamos en el horno, realmente, porque ustedes los médicos como los periodistas, como quien sea, no podríamos hacer nada. Es como si mañana en periodismo nos dijeran, es obligatorio el lenguaje inclusivo con la E, el lenguaje, y si no, usted no puede salir más, no puede practicar el periodismo, porque es un ser ya anacrónico, ultraconservador, que no es beneficioso para la sociedad que estamos Mm, creando y queremos crear a futuro. claro. Bueno, entonces estamos sometidos a una verdadera dictadura ideológica, ¿no? Eso es lo Mm. que está pasando. Mire, ¿sabe lo que pasa hoy, Rubén? Mm, Hoy la perspectiva de género es un derecho, por mm, supuesto. Cada uno tiene el derecho de tener el pensamiento que quiera, pero quiero decir en esta hora bien claramente que no es una obligación, que exacto, no es una obligación. Una exacto. cosa es un derecho y otra cosa es una obligación. Y lo que se quiere hacer es imponer una Claro. ideología, es imponer un pensamiento que está llegando, sí, lamentablemente, y ha llegado a la medicina y a las sociedades Sí, científicas, pero sí. lamentablemente vamos a sufrir las consecuencias en nuestros propios pacientes, en Y- nuestros propios claro, personas a los cuales se claro. nos ha responsabilizado el cuidado de su salud. Y quiero ir a algo más. Yo creo que todo ser humano adulto tiene todo el derecho de tener una opción sexual, por ejemplo, sea hombre o mujer, homosexual, gay o lesbiana, que ya ahí no entramos en el tema de la autopercepción de género. Eso se dio a través de la historia de la humanidad y que simplemente me reconozco mujer, soy un ser coherente, totalmente racional, sé que soy mujer, pero me gustan las mujeres. El hombre me gustan los hombres. La vieja y clásica homosexualidad, ¿no? Que en ese sentido, como usted dice, está en el derecho de cada quien. Pero acá estamos en un tema más complejo. Acá estamos en un tema incluso de la inducción ideológica hacia la autopercepción de género. Es mucho más complicado, doctor. Es mucho más. Y estamos hablando de hormonización de cuerpo, y estamos hablando de cirugías estéticas, y estamos hablando de cirugías anatómicas para la transformación de los cuerpos a partir de edades muy tempranas incluso. ¿No? Yo creo que es Y mucho estamos más, hablando, es realmente dañino, porque lo otro es en definitiva la mujer que se comporta como mujer, pero tiene pulsiones, tiene naturales pulsiones homosexuales como el hombre las puede tener, pero no están alterando su cuerpo, no están teniendo ninguna autopercepción extraña de que son otra cosa. También está ese tema, creo, a discernir, ¿no? si peor aún, yo le agregaría un ramillete más a esto, Mm. y es la imposición docente. La imposición docente, Ah, ¿eh? Porque hoy hay una sola forma de enseñar educación sexual basada exclusivamente en la perspectiva de género. claro. Y quiero decir que aún hay personas que están en la vereda de enfrente y que entienden que la perspectiva de género no es una perspectiva real, es anticientífica, es antinatural, no se puede promover, hace daño a los niños, es abuso sexual para los niños. Imponer una forma ideológica de pensamiento en el cual sea una carga y una mochila enorme para un niño de 7, 8 años tener que elegir su género, su Sí, sí, percepción. sí, sí. Hoy se le pone en duda al niño de que es un varón y que le No, es tienen que gustar increíble, las chicas es y que le increíble. tiene que gustar la niña. Se le duda eso, se le impone una forma de pensamiento totalmente tergiversado. Eso no quita de que haya un pequeño porcentaje de la población que pueda tener una Mm, identidad sexual diferente mm, a la de su sexo anatómico, su sexo exacto. fisiológico, su sexo gonadal, su sexo con características sexuales secundarias. No es incompatible uno con el otro. Acá no estamos hablando de algunas realidades diversas que vemos en la especie humana, Claro. pero eso es una cosa y la otra es imponer ideología a la marchanta. Y Sí, sí. cuidado, No, cuidado si usted no enseña esto, sí, no, claro. cuidado, porque no lo van a llevar preso, pero le vayan a llevar a un curso de perspectiva de género y va a tener que comerse toda la cháchara que se Sí, enseña y va a tener que enseñar eso. Y cuidado si no lo enseña. sí, sí, sí. Entonces hay una imposición ideológica hoy Sí, sí. que en este país llama poderosamente la atención. Que Pero esto, continúe. mire, Sí. Llama la mire, atención Rubén, esto poderosamente, es doctor, que continúe independiente. y que esté Sí, oficializado. quiero decir esto, uno piensa de que cuando habla de estas cosas, habla contra algunos pensamientos progresistas,
o algunos pensan, pero no, mire, yo No. quiero dejar bien en claro, este problema lo tiene Cuba, este Mm, problema lo tiene Rusia, sí, este problema lo tienen los países más progresistas y de izquierda y socialistas que la historia ha revelado en la humanidad. mm, Esto está barajándose en Cuba. En La Habana sí, hoy sí. se discute cambiar el código de familia por estas teorías. Quiere decir que estas teorías son extrapolíticas, son tan impuestas que Sí, ya rebasan la izquierda y la derecha. sí, Esto ya no es de izquierda ni de derecha, esto es un avasallamiento, un tsunami que nos ha llegado a nivel mundial sí, y que está sostenido por poderes económicos, sí. financieros y administrativos Supranacionales muy tremendos, poderosos en esa agenda tal global. cual. Sí, sí, sí. Es así. Exactamente, Es así, doctor. exactamente. Es así. Muchísimas Por eso, gracias, que ¿eh? nadie piense aquí, que estamos contra una fuerza política en este tema, No, porque no. estamos contra una fuerza política Totalmente. suprapolítica, que va mucho Totalmente. más allá de los colores políticos tradicionales. No se reconoce ni en el liberalismo clásico, ni se reconoce en el socialismo clásico, otra época que no tenían pensado esto, ni se pensaba en esto, lógicamente. Es así, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos estos temas que son de mucha importancia, ¿no? En este momento del mundo y del país. Lo esperamos en la próxima, si Dios quiere, dentro de 15 Dios días. mediante estaremos ahí. Que Que pase muy pase bien, muy bien. doctor. Gracias. Buena Gracias, jornada. Rubén. Saludos a sus Doctor, oyentes. gracias, gracias. El doctor Jorge Patpatián conversando con nosotros, médico sexólogo. Vamos a una pausa y vamos hacia nuestra editorial. Quédate ahí.